Hoy venimos con un personaje un poco fuera de la curva de nuestra propuesta en cuanto a columna, Ujú. que es Hermeto Pascual, porque claro, es un personaje que no es desconocido ahí en Argentina. Pero viene un poco a raíz del homenaje que le hicimos a Piazzolla, y lo habíamos relacionado a él junto con Piazzolla la semana pasada y la semana antepasada, y de alguna forma, bueno, siguiendo un poco ese camino, vamos a hablar un poco hoy sobre Hermeto, ¿no? Hermoso personaje, Hermeto Pascual. Hermeto, sí, él es un personaje muy particular y así, ¿no? Desde su imagen medio de duende Ujú. hasta la sofisticada música que produce, hay como un aura así en torno de Hermeto que seduce, que encanta. Él es un personaje muy gracioso, muy divertido, así. Sí, tuve la suerte, Es un tipo... tuve la suerte de verlo en una, creo Digo, que era una Bienal de Arte Joven acá en Santa Fe, en alguno de los recitales que se hacían ajá, en Rectorado, y es toda una experiencia un ajá. concierto de Hermeto. Sí, 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 sí. Sí, sobre todo porque él es un genio de la improvisación, Ujú. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la relación que su música tiene con el jazz, ¿no? Mira, no sabía que Hermeto había tocado en la ciudad de Santa Fe. Yo me acuerdo de haberlo visto en Rosario, ahí por el 87, también en uno de esos shows alucinantes. Y bueno, hablemos un poco, así a grandes rasgos, de la historia de Hermeto, que es un alagoano. Él es del nordeste también de Brasil. Él es natural de Lagoa da Canoa, Ujú. o una ciudad, o sea, es un poblado que se llama Lagoa da Canoa, o Olho d'Água Grande, que es, no, es una divisa ahí a donde él nació, a donde él se crió. Y él cuenta en una entrevista, que cuando él era chico, su papá criaba ganado. Recordemos que el nordeste de Brasil es una zona árida, muy seca durante el periodo del verano, extremadamente seca. Es normal andar en las rutas del nordeste y ver ganado muerto seco a la vera del camino, ¿no? Al Ujú. costado del camino. Entonces, para que nos situemos, él es albino, él es no, esa gente que es toda blanca, ¿no? Y claro, su papá lo protegía del sol cuando él era muy chico, dejándolo abajo de los árboles, y en cuanto cuidaba del ganado. Claro. Y para entretenerse, él hacía unas flautas con unas cañas y le tocaba a los pájaros, le tocaba a los animales. Y él cuenta que en una oportunidad, una de las primeras veces que él hizo esa experiencia tocándole a los pájaros, le tocó a unos pájaros que vinieron y se quedaron, y instantáneamente así se fueron. Pero al rato vino un bando de pájaros. Entonces él cuenta, dice, sí, esos dos pájaros se fueron a llamar a los otros. Y él dice, siempre me pasa lo mismo con los animales. Viene uno, después se va y después vuelven un montón para escucharme. Y contaba que hace poco tiempo había estado en una chácara, en un sitio, en una quinta de un amigo, y que le Ujú. tocaba a los sapos y que hacían lo mismo, que venían los gansos y venía uno, después venían todos. Entonces, bueno, tiene esa particularidad, tiene ese encanto, qué sé yo, medio fantástico, así, ¿no? Él es un personaje muy particular, así. Yo me acuerdo que en una oportunidad, eh, lo pude ver acá en Belo Horizonte, en una casa de show pequeña, así, una casa que caben 200, 300 personas. Y fue toda una experiencia también, como vos decías, una vivencia escucharlo tocar, porque al mismo tiempo él
camina por la música popular brasilera, pero también va para un lado muy sofisticado del jazz, de la improvisación, con melodías a veces un poco extrañas, raras al oído, y con arreglos muy locos, en fin. Pero es una diversión, es una experiencia muy interesante verlo tocar en vivo. Y bueno, hay un disco que es muy conocido en Argentina, que es del Festival de Montreux, que él hizo ahí en el 78, 79, y que yo creo que habla muy bien de lo que él hace, porque si uno escucha con atención el tema que estábamos escuchando al inicio de la columna de hoy, sí. Es un forró, en realidad es un forró, es una música, como ya les presenté, que tiene que ver con el nordeste brasilero, que es una cosa que tiene que ver con la música tradicional nordestina, y músicas con raíces muy fuertes de la música nordestina que él mezcla y que obviamente lleva a otro plano. Eso provocó ahí por la década del 70 un movimiento de su música que lo lleva a Estados Unidos, invitado por músicos que tocaban con él, y empieza una carrera internacional, andando por todo el mundo. Hermeto es muy conocido en Asia, es muy conocido en Europa, y es un tipo que circula permanentemente entre festivales internacionales en todo el mundo, y bueno, es una figura clave así para los shows de música, del circuito de música, tanto del jazz cuanto de la música alternativa, ¿no? Entonces, como les digo, un personaje que circula el mundo, llevando una música que es auténticamente brasilera, pero que al mismo tiempo tiene una influencia del jazz muy, muy importante. Edu Lobo cuenta que en una entrevista, en un programa hace ya un buen tiempo atrás, hace más de un año atrás, sí, hablábamos del plagio que le había hecho Rod Stewart a la música al Taj Mahal de George Benjor. Y él reconoció, al principio él no reconocía que le había robado la música, y que había creado aquella música, una música una canción muy conocida de Rod Stewart, probablemente la más conocida de él. Es un plagio, un choreo que le hizo a un músico brasilero. Y pasó lo mismo con Hermeto, con Miles Davis. claro. En la época, Edu Lobo tocaba en Nueva York, y Hermeto anduvo tocando en ese periodo con Miles Davis, y le presentó 3 canciones que Miles graba en un disco suyo y las firma como si fueran de él. Y en ese caso no había, o sea, no se pudo hacer nada porque no había un registro anterior, la canción no estaba registrada, los temas no estaban registrados, y quien le había presentado esas canciones a Davis había sido él. Claro. ¿No? Y bueno, una historia más de robo, de hurto musical, en el que el propio Hermeto medio que relegó esa cuestión. O sea, pensemos en un tipo que tiene un volumen de creación tan absurdamente grande, tiene un volumen tan grande de canciones compuestas que, qué sé yo, 3 temas que le haya choreado uno, 5 temas que le haya choreado el otro, medio como que le da lo mismo, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Bueno, así, ¿no? Catina, acá estaba buscando, y el viernes 5 de mayo del año 2005 tocó en el Paraninfo Hermeto Pascual, ahí estuve presente. Tengo el recuerdo no solo de la cantidad de instrumentos que tenía arriba del escenario, sino de la infinidad cantidad de sonidos que el tipo generaba como un director de orquesta durante todo el show. Sí. Bueno, Hermeto es re curioso porque, o sea, él es un multiinstrumentista, él toca todos los instrumentos. Y curioso porque toca todos los instrumentos muy bien también. Claro. Pero además de instrumento, él toca cualquier cosa, o sea, toca, el chabón se va a tomar un café y empieza a soplar el café y te hace una canción tocando el café, ¿entendés?
Entonces, es como que Hermeto es la música en sí, ¿no? Él trasciende un poco la cosa formal del instrumento en sí, ¿no? Claro. Entonces, un tipo que toca una palangana, toca una pava con el pico de una trompeta, y bueno, tiene esa particularidad, ¿no? Que él hace música a partir de todo. Hay unos videos muy graciosos de él tocando su propio cuerpo, así, percusionando su cuerpo. Sí, al mejor estilo Lelutier por ahí, para que la gente se ubique. Sí, es como que él arriba del sí, escenario sí. hacía eso. Sí, tocando el propio cuerpo como Bob McFerrin, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, además está decir que ha tocado con todos los monstruos imaginados y por imaginar. Ha grabado con un montón de gente y desde el inicio de su carrera hay un acordeonista muy conocido, muy reconocido musicalmente acá en Brasil, que es Sivuca. Sivuca es más grande que Hermeto y es el que lo pone, digamos, en el circuito musical en Pernambuco. Cuando en inicio de carrera, estoy hablando de la década del 60, 50, él se muda para Recife en el 50, ¿no? Alagoa, Recife es muy próximo, entonces muchos alagoanos van a estudiar en Recife, y él se muda para Recife en el 50, va a tocar en la radio Tamandaré, a donde fue invitado por Sivuca para tocar. Sivuca ya era un conocido acordeonista, ¿no? Y tocaba en radio. Bueno, en esa época existía esa forma de comunicación más rápida, que era la radio. Claro. Y bueno, él de ahí empieza un circuito de mudanza. Después se va a Río, creo que en el 58. Y claro, empieza a conocer otros músicos ya consagrados. Hay una grabación de él con Evandro, con Vandré, que es lo presentamos acá, es el autor de la canción, Geraldo Vandré, que es el autor de una famosa canción tomada como un himno, ¿no? Que es para no decir que no faré das flores, conocida como Caminando y Cantando. Y la grabación original de ese tema, de otro tema de él muy conocido, es grabado por Hermeto cuando él tocaba para Geraldo Vandré. Y cuando uno escucha esa versión original, ¿no? Y después escucha otra versión del mismo tema hecho por otros músicos a futuro, creo que en la década ya del 80, inicio del 80, hay una diferencia así de consistencia musical que es increíble, así con una cosa muy simple, con un arreglo muy simple. Digo esto por decir de la magnitud del toque, ¿no? Musical de Hermeto, ¿no? Claro. Y bueno, así ha hecho su camino. Después va para San Paulo, que obviamente es el lugar a donde están las principales grabadoras en Brasil. Uh-huh. Hace todo un camino muy importante en los festivales. Aquí en Minas Gerais, él es un frecuentador permanente de Minas Gerais, donde viene, ha estado varias veces en el Festival de Ouro Preto. Es un importante festival de artes aquí en Minas Gerais, a donde él siempre está ofreciendo talleres, a donde eso es una cosa muy importante también. A donde él va, él lleva la música y reproduce su música, hace charlas, en fin, es un tipo que es muy generoso para enseñarle a la gente. Y justamente esa cosa de mostrarle a la gente que hacer música no es no es un universo tan distante de la realidad, ¿no? Sí, además de ser multiinstrumentista, como bien decías vos, una persona totalmente multifacética, diría. Sí, y como decía al inicio, es un personaje bastante encantador, tiene unas particularidades, claro. Así él en una oportunidad venía en una van yendo desde el horizonte
para Oro Preto y le pidió al transportista que parase la combi en la ruta y pidió que abrieran la puerta y se bajó y dio 3 saltos, así dio 3 saltos y dijo, bueno, pronto, ahora ya estoy descargado, vamos a seguir viaje. Ese es un loco que tiene esas particularidades, ¿viste? Un tipo muy, muy divertido, muy gracioso, muy buena onda, sí. Yo le conté al Connie, acá no sé si en el día que le conté vos estabas, que le llevé una marioneta y se la mostré, le dije que le iba a mostrar un instrumento de cuerdas que él no sabía tocar y se quedó curioso y le mostré, lo hice una escenita ahí con marionetas y se quedó encantado. Dijo, de verdad, ese instrumento de cuerdas yo no lo sé tocar. Muy, muy copado, Hermeto, muy buena onda, un personaje muy interesante. El que no conozca la música de Hermeto, les aconsejo que escuchen el disco que en vivo en Montreux. Que sí, en realidad, o sea, hay cosas muy puntuales de Hermeto, porque en realidad, dependiendo de en cuál álbum caigas, en cuál disco escuches, te va a parecer muy raro, muy extraño. Una música muy llena de recovecos y qué sé yo, pero dependiendo de lo que escuches vas a escuchar cosas que son muy muy ligadas al forró, al chorinho. Hay canciones de Hermeto que son muy conocidas en Brasil y que a donde él va a tocar siempre invita a gente para tocar juntos, en fin. Claro. Dentro de un repertorio que es un repertorio muy para los fans, al mismo tiempo hay un repertorio que es mucho más accesible, ¿no? Ese disco en vivo en Montreux es un disco que tiene esa particularidad, que tiene improvisos muy, muy interesantes y que estaba imbuido así de música muy, muy, muy brasilera, muy, muy, muy típicamente brasilera. Así que vale la pena escucharlo. A Hermeto con sus músicos. ¿Y tenemos algo para despedirnos, Katim, con Hermeto? ¿O qué tenemos dijiste? Sí, nos vamos con justamente uno de los temas de ese disco que le decía en vivo en Montreux, y que también tiene ese frescor así de la música de Hermeto, que se llama Quebrando Todo, y que es justamente una quiebra de la música que vale la pena escuchar porque es muy divertido y muy, muy, muy interesante también. Bueno, Katim, gracias por la sección y por traerlo a Hermeto. Siempre está bueno escucharlo. Buenísimo, buenísimo. Mañana volvemos mañana no, perdón. Si querés mañana salís, pero... No. La semana que viene volvemos un poco a entrar en la curva de nuestra columna, que es traerles música que sabemos que existe, pero que no atraviesa tanto la frontera. Así que bueno, semana que viene volvemos al rumbo normal.